Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este gran evento de la Sociedad Brasileña de Circulación Extracorpórea. El día de hoy voy a hablar acerca de la aplicación de la terapia CytoSorb en ECMO y circulación extracorpórea. Mi nombre es Alex Muñoz, soy especialista de aplicación de la compañía Cytosorbents y pues a continuación voy a dar inicio a la presentación. Voy a suspender un momento el video para tener mejor conexión con ustedes. La razón por la cual existe CytoSorb, digamos, la razón de ser de utilización de este dispositivo hoy en día, básicamente tiene que ver todo o hace referencia a la inflamación, pero sobre todo a los estados hiperinflamatorios. Sabemos que la inflamación es un evento que es asociado a una lesión que generalmente es localizada, que dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el paciente, y por ejemplo, si se encuentra en medio de una tormenta de citoquinas o acompañado de una tormenta de citoquinas o una respuesta exagerada del sistema inmune, pues esa respuesta que inicialmente es local se convierte en una respuesta sistémica. Y por esa razón, pues obviamente el sistema inmune va a tener algunos, digamos, alteraciones que pueden impactar en el desenlace apropiado de los pacientes. Todos los pacientes en cuidado intensivo tienen problemas, digamos, o el gran problema de ellos en cuanto a mortalidad está asociado a la falla multiorgánica y eso tiene que ver directamente con la inadecuada entrega de oxígeno. La respuesta inmune se puede desencadenar por dos vías, ya sea por vía externa, o sea, por los PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos, o por vía interna o intrínseca, digámoslo de una manera, que son los patrones moleculares asociados a daños. Estas dos vías actúan como un canal de comunicación y que van a estimular algunos sensores y algunas células efectoras. Entre ellas, obviamente, tenemos el complemento, tenemos las células endoteliales, los polimorfos nucleares, y que en la medida en que esto esté alterado, vamos a poder medir esa respuesta viendo cómo están algunos mediadores y biomarcadores que, como les digo, en la mayoría de las veces se puede documentar y de esta manera ver de una forma directa e indirecta cómo está la respuesta inmune en un paciente o en determinado paciente. La acumulación de todas estas moléculas, de estas proteínas de fase aguda, etcétera, interleuquinas, pueden impactar negativamente o positivamente, pero negativamente cuando tenemos una respuesta exagerada sobre los órganos. En cirugía cardíaca, obviamente, tenemos todo el sistema cardiovascular, tenemos toda la parte pulmonar, pero sin perder pues, de vista que todos nuestros órganos tienen un estrecho comunicación, los canales de comunicación que existen, y principalmente pues tenemos al hígado, al riñón, al intestino y todos los fenómenos que afectan la microcirculación. Si nosotros logramos eh, tener un control efectivo de la fuente, ¿cierto? Podemos tener una recuperación sin ningún inconveniente, pero cuando no lo podemos lograr, uno de las múltiples causas de la falla multiorgánica y los desenlaces fatales, pues son los que pueden llevar al paciente a tener esto que no queremos. Y para eso tenemos que hablar de las citoquinas. Las citoquinas, ¿qué son? Son unas glicoproteínas de 5 a 40 kilodaltons que básicamente funcionan o sirven para la señalización celular. Si nosotros descomponemos la palabra citoquina, en el griego teníamos citos, que es célula, y quinas, kinesium, que es movimiento. Y la célula que hace, las citoquinas lo que hacen es eso, es producir algunos o generar algunos cambios, algunos estímulos en las células de defensa, tanto celulares como humorales, y pues tenemos una variedad de interleuquinas, quimioquinas, interferones, factores de necrosis tumoral, etcétera, que dependiendo de su acumulación y de su presencia podemos tener muchas alteraciones relacionadas con los malos desenlaces en cuidado intensivo. Todos lo que nosotros sabemos en terapias extracorpóreas vienen de modelos de la sepsis. Y aquí es importante mencionar que después de que ocurre una lesión, se desencadena una respuesta proinflamatoria y al mismo tiempo, casi que al mismo tiempo, una antiinflamatoria. Pero es importante tener en cuenta otros factores de los pacientes, principalmente desde el punto de vista de comorbilidad del ambiente del paciente, a la edad y la genética, básicamente porque la reserva fisiológica de ese tipo de pacientes puede estar alterada dependiendo de las condiciones. Principalmente, por ejemplo, los pacientes hipoalbuminémicos tienen un riesgo mucho mayor de desenlaces fatales. Afortunadamente, CytoSorb está presente en todo el proceso, tanto pro como antiinflamatorio. O sea, la hemopurificación la podemos hacer en todo el proceso, en cualquier momento. Y ahorita hacemos más adelante unas recomendaciones respecto al uso de la terapia. A los dos extremos
de la respuesta inmune, la excesiva inflamación por un lado y la inmunosupresión por otro lado, son factores que no son buenos. Por este lado, la inmunosupresión podemos tener todas las infecciones oportunistas que tienen desenlaces fatales en los pacientes críticos, y lo que ofrece CytoSorb es básicamente esto, un balance entre estos dos extremos que son muy malos. Así como es importante la función de cada una de las citoquinas proantiinflamatorias, como les digo, también es importante tener en cuenta que todas deben funcionar sincrónicamente. Este es un ejemplo, una analogía que me gusta traer respecto a lo que es el sistema inmune. Es como una filarmónica, y no solamente existen mediadores pro como antiinflamatorios, sino que también no podemos achacarle a un solo instrumento que dañe toda la presentación. Es decir, un paciente crítico puede tener múltiples factores para cuando estamos hablando de desenlace y de mortalidad, etcétera. Esta es otra analogía que me gusta traer. Si tenemos un paciente con un sistema inmunológico fuera de control, eso va a tener consecuencias. Y entre las consecuencias no solamente altera directamente, digamos, al sistema cardiovascular, sino algunos otros órganos. En este caso, por ejemplo, el hígado, con la producción y acumulación de algunos residuos como algunas toxinas, por ejemplo, la bilirrubina, el amoníaco, etcétera. Entonces, lo que quiere CytoSorb es recuperar el control, ¿cierto?, esa respuesta inmune para garantizar al paciente retornar, perdón, a la situación previa antes de todo este evento. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el raciocinio de utilización de CytoSorb? Básicamente es esto. Hay una hipótesis de modelo citoquinético donde habla que tenemos muchísimos mediadores proinflamatorios, antiinflamatorios en el torrente sanguíneo, y lo que queremos hacer con la purificación sanguínea o la absorción es devolver este gradiente de concentración para que las células inmunocompetentes vayan directamente a la fuente de la inflamación. Esto ocurre a través de un proceso de absorción donde tenemos una unión saturable e irreversible de algunas moléculas que están dentro de un fluido, en este caso pues obviamente es la sangre, y que con unos gradientes de afinidad desde el punto de vista de interacciones hidrofóbicas, de fuerzas de Van der Waals e interacciones iónicas, es como ocurre este intercambio. La columna de absorción, ustedes ya la conocen, en varios centros en Brasil y en Latinoamérica lo están usando. CytoSorb no es un filtro. CytoSorb funciona, como les digo, a través del proceso de la absorción. Tenemos la sangre, tenemos la resina, la cual entra en contacto y de esta manera producimos la retención de estas moléculas. Para la filtración necesitamos una membrana semipermeable que funciona con gradientes de concentración y de presiones para obtener un resultado un poco diferente. Aquí tenemos una estructura de un filtro convencional en cirugía, y esto es una columna de absorción de CytoSorb. Está hecho con muchísimas millones de perlas de un polímero muy compatible, biocompatible, que es el poliestireno diionilbenceno. Y básicamente, como les digo, retiene sustancias hidrofóbicas, y el tamaño que ustedes pueden ver acá es tan chiquito, cada perla es grande, tiene perlas más pequeñas en su interior y unas tan pequeñas de hasta 800 micras que pueden funcionar o funcionan como una esponja para retener las sustancias. Dentro de las características importantes de CytoSorb está esta, que es la más importante, y la cual con esta característica principal no hay punto de comparación de poder siquiera tomar un filtro convencional y compararlo con una columna de absorción, básicamente por la gran capacidad que tiene. Cada perla puesta una al lado de la otra podría cubrir 4 canchas de fútbol. Mientras que si tomamos una fibra de un filtro convencional, podríamos cubrir menos de una cancha de ping-pong. Esta es una columna antes de utilizar, la misma columna después de cirugía. Puede tener esos aspectos, por ejemplo, en hiperbilirubinemia, tomar este aspecto, o por ejemplo, incluso esto después de cirugía. Esta fue una columna que usamos hace poco en Ecuador, para que vean que, dependiendo del grado de inflamación de los pacientes y la condición clínica, puede tomar algunos aspectos desde el punto de vista observables, pues. Otra de las características que tiene, como le mencionaba, es, por un lado, que tenga una sustancia hidrofóbica, y por otro lado, que tenga un peso hasta 55 kilodaltons. Esto nos da ese espectro de absorción donde el tamaño importa. Quiere decir que tenemos capacidad de retener moléculas tan pequeñas como el interleuquina 1 beta o la bilirrubina, y aún mucho más grandes como el factor de necrosis tumoral, con toda la gama de otros mediadores pro y antiinflamatorios en el medio. Además, es una columna que se regula a sí misma, es decir, yo tengo mejores resultados entre más alta concentración del sustrato que quiero eliminar,
mucho mejor. Es decir, si tengo un paciente con interleuquina 6, por ejemplo, por encima de 500 o 1000 picogramos, va a tener mejor resultado en este caso que en uno que tenga apenas 20 o 25. Es importante tener en cuenta eso. No retiene de manera importante, o sea, no hay remoción de factores de coagulación, ni inmunoglobulina, ni plaquetas, ni electrolitos. Y aquí quiero mencionar de una vez que la heparina tampoco la retiene la columna de absorción, básicamente porque a pesar de que tiene un tamaño molecular de hasta 15 kilodaltons, en su mayoría la heparina es altamente hidrofílica. Por esta razón no hay ninguna alteración en la coagulación y los protocolos que se utilizan tanto en cirugía como en ECMO. Estos son algunos screenshots de las sustancias que se pueden retener dentro de la columna, que se ven en verde, o y lo que no se retiene, que está en rojo. Y dentro de eso podemos tener algunos fármacos importantes. Por ejemplo, trecolimus es un fármaco que se utiliza en inmunosupresión en trasplante en postoperatorio. Entonces, eventualmente, si tenemos un paciente para trasplante cardíaco, por ejemplo, o algún otro tipo de órgano, y está recibiendo este tipo de terapia, pues es importante decirle para que no se retiene. Existen otras sustancias que se han medido, como les digo, se lo pueden conseguir en la página, se les puedo llegar sin ningún problema. Los efectos terapéuticos que busca CytoSor en medio de una tormenta de citoquinas son una respuesta inflamatoria desbordada que está asociada a choque vasopléjico y, obviamente, con un desenlace como el síndrome de disfunción multiorgánica, es trabajar en estos 4 pilares: la fuga capilar, la hipotensión refractaria, las alteraciones de la microcirculación y la miocardiopatía séptica. Dentro de todos estos, eh, digamos, pilares donde podemos actuar, lo que busca Cytosol es controlar o reversar el de choque y estabilizar hemodinámicamente tanto en el intra como en el postoperatorio. Y uno de los aliados más importantes que tenemos es la reducción de los vasopresores. Es una terapia complementaria que no va a suplir ningún otro de los manejos estándar que tienen los pacientes en cuidado intensivo. Es decir, si un paciente está con un diagnóstico de sepsis, probablemente va a requerir catecolaminas, va a requerir bolos de cristaloides. Obviamente, Cytosol no reemplaza eso, ni tampoco los antibióticos, ni tampoco reemplaza el ECMO, ni todas las terapias adicionales. Es un escalón más para brindar o buscar una ventana de recuperación. Ojalá antes de las primeras 24 horas, entre las primeras 6 a 12, idealmente. Dentro de todas las terapias dirigidas hoy en día, tanto para la infección como para los estados vasoplégicos, hipovolemia, la falla cardiorrespiratoria, donde tenemos todo el soporte vital extracorpóreo y la falla renal, pues en los estados de hiperinflamación tenemos a CytoSorb con el beneficio que también lo van a recibir las otras intervenciones en la medida en que se utilizan concomitantemente. Dentro de las indicaciones de CytoSorb y antes de las indicaciones, es importante recalcar aquí que todo paciente que esté en terapia CytoSorb debe estar anticoagulado con heparina, ojalá con ACT entre 160 a 210 y un PTT entre 60 a 80 segundos. Esta es la recomendación en la mayoría de los casos donde se utiliza heparina. Por ejemplo, en terapia de reemplazo renal se utiliza citrato y no hay que hacer ningún cambio en los protocolos de anticoagulación con citrato. Este simplemente es uno de los ejemplos en la medición de calcio postfiltro, pero como les digo, no se puede, no hay necesidad de alterarlo. En caso de que el paciente requiera otro tipo de anticoagulación, como la bivalirudina, también hay estudios que dentro de las conclusiones, ha habido como hallazgo principal que no hay una retención de este fármaco, razón por la cual la anticoagulación con este fármaco es segura. Las heparinas de bajo peso molecular o en los pacientes que estén anticoagulados con heparinas de bajo peso molecular, pues por ejemplo, como Clexane, no tenemos suficiente evidencia para recomendar el uso con ese tipo de anticoagulación. En ECMO, en cirugía cardíaca, obviamente tenemos heparina y tenemos bivalirudina. Y con los dos fármacos es seguro utilizar Cytosol. Dentro de las indicaciones que les había mencionado, todas tienen que ver con hiperinflamación. No voy a hablar de patologías aquí directamente en cuál, pero por ejemplo, si en la falla hepática o en COVID-19 tenemos muy buenos resultados en choque postoperatorio, en el shock postcariotomía. En algunos eventos donde exista rhabdomiolisis, por ejemplo, en el politraumatismo o en las quemaduras, incluso en algunos pacientes que tienen procesos infecciosos muy agresivos, podría recomendarse este tipo de esta terapia. Cytosol no cura a ningún paciente. Cytosol lo que hace es comprar tiempo, así como el ECMO funciona para recuperar la función cardíaca y pulmonar. Cytosol lo que hace es modular la respuesta inflamatoria para que durante ese tiempo de modulación el organismo tenga un chance de salir adelante pues, en este evento.
Es muy fácil de utilizar, se puede integrar tanto en plataformas de ECMO como de circulación extracorpórea, terapia para el reemplazo renal o en modo de hemoperfusión. Es una perfusión de sangre total, no hay necesidad de separar el plasma, no hay una separación plasmática importante. Estos son los datos a agosto de este año, ya tenemos más de 143.000 terapias o tratamientos administrados a nivel mundial. Tenemos muchos estudios que ya se cerraron y otros que están corriendo en este momento y hay más de 700 publicaciones que pueden encontrar en PubMed, por ejemplo. De estos 143.000 casos, más del 35% han sido casos o terapias asociadas a cirugía cardíaca o a estados hiperinflamatorios post cirugía cardíaca. Algunas contraindicaciones, ya les había mencionado, por ejemplo, la trombocitopenia inducida por heparina, que no se puede anticoagular con heparina y que no tengamos una alternativa a anticoagulación como biolirudina, pues la recomendación es no utilizar Cytosol por el riesgo de trombosis del circuito. Pacientes con recuento plaquetario por debajo de 20.000, no porque se retengan plaquetas, sino que a pesar de que tengamos circuitos recubiertos biocompatibles, siempre hay un porcentaje de plaquetas que se van a adherir, pues básicamente porque las plaquetas están diseñadas para eso. Algunas crisis contraindicaciones relativas, por ejemplo, en la crisis aguda de células falciformes o pacientes excesivamente inmunosuprimidos, por ejemplo, con un recuento SD4 por debajo de 200 o neutropenia severa. El estado de embarazo, obviamente, también, igual que ocurre con el acetaminofén y otros fármacos que usamos a diario, pero que no se recomienda utilizar durante ese periodo en la mujer. Si estamos utilizando algún medicamento rico en grasas o en lípidos, por ejemplo, la nutrición parenteral, rica en lípidos, es necesario suspender la terapia antes de continuar usando Cytosol. La indicación de utilización de Cytosol en el paciente con instabilidad hemodinámica, básicamente hace referencia a esto. Si tenemos un paciente con un soporte vasopresor elevado, con una fuga capilar importante, es decir, que estamos con volúmenes de cristaloides altos, con balances positivos muy altos y un lactato que sigue aumentando, pues sabemos que el paciente ya está en un estado de choque. Si tenemos cómo medir la interleuquina 6, la procalcitonina, por ejemplo, estamos diagnosticando la hiperinflamación y si además de eso el paciente está con un requisito técnico, como por ejemplo ECMO o terapia de reemplazo renal, es un paciente en los cuales deberíamos utilizar Cytosol las primeras 24 horas, ojalá en las primeras 6, con todo lo otro que les mencionaba de los hallazgos fuera pues, de manejo estándar que se han hecho. Cytosol no es una bala de plata, Cytosol no va a curar a ningún paciente. Cytosol lo que ayuda es a modular la respuesta inflamatoria, como les digo, ojalá una vez se diagnostique la inestabilidad hemodinámica y antes de las primeras 24 horas, ¿ok? Lo que busca Cytosol es recuperar al paciente, estabilizar hemodinámicamente al paciente y de esta misma manera, ojalá tratar de disminuir los tiempos de terapia, por ejemplo, en ECMO. Lo que busca Cytosol es esto. Si tenemos una estabilidad hemodinámica en las primera o segunda columna de Cytosol que tiene una duración de 24 horas máximo, de esta manera podemos ya dar por terminada la terapia. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, después de la primera, segunda columna, persiste con hiperlactatemia, persiste con soporte vasopresor elevado, habría indicación de utilizar una segunda columna. Y en el paciente que definitivamente después de 2 o 3 columnas no ha tenido ninguna respuesta apropiada, es decir, el paciente sigue con soporte vasopresor o persiste con hiperlactatemia, probablemente es un paciente que no va a responder y habría que suspender el tratamiento con Cytosol. Se puede integrar a cualquier circuito, ya les había mencionado, puede ser como en modo hemoperfusión, terapia de reemplazo rectal intermitente, continua, pre o postfiltro, en circulación extracorpórea y en ECMO. En estos últimos 2 eventos, procedimientos, por ejemplo, tenemos que garantizar que el paciente tenga un flujo, o sea, la columna tolera un flujo de entre 100 y 700 mililitros por minuto, con la anticoagulación habitual, creando un shunt del 10 al 15%. Ya les voy a contar cómo es esto del shunt. Antes de utilizar, asegúrese de que la columna no tenga burbujas. Esta es la parte técnica ya de integración. Esas burbujas que se crean dentro de la columna pueden generar trombos y obviamente tener alteraciones en el resto de la terapia como tal. Tenemos que evitar esto. No tenemos que generar burbujas al momento de la purga. Es lo más importante. En cirugía cardíaca ya sabemos pues que la liberación de citoquinas proinflamatorias secundario a los procesos de hemólisis, a los procesos de contacto de la sangre, ¿cierto? De desorden de coagulación en contacto del circuito extracorpóreo y a eso le sumamos la isquemia de reperfusión y activación del complemento, pues vamos a tener malos resultados si no logramos mediar esa respuesta inflamatoria.
Dentro de todas las indicaciones de uso, la letra pequeña de estos, los insertos que vienen en las cajas donde están las columnas de CytoSorb, viene esto. Dice que debe utilizarse con discreción en pacientes que pesen menos de 45 kilos y la razón por la cual recomendamos esto es el uso o no de hemoderivados, porque lo que queremos hacer es evitar procesos de hemodilución y obviamente hipoperfusión asociados al mismo. Los abordajes en cirugía cardíaca son tanto para intraoperatoria, es decir, utilizarlo como prevención, y en posoperatorio como terapia. Dentro de las indicaciones para cirugía cardíaca tenemos esta, la más importante, digamos, que tenemos es la endocarditis infecciosa, pacientes que tienen tiempos de circulación extracorpórea prolongados, por ejemplo, en cirugía con arresto circulatorio hipotérmico o cirugía de aorta. Generalmente hacemos ese tipo de procedimientos y en algunos casos, por ejemplo, donde los pacientes están tomando fármacos como ticagrelor y rivaroxaban, esas son las últimas indicaciones para disminuir el riesgo de sangrado en el transoperatorio. En endocarditis hay muchos estudios, voy a pasar muy rápidamente por esto. Básicamente hablan de lo mismo, que los pacientes pues obviamente con endocarditis tienen una respuesta inflamatoria ya alterada y que obviamente esto va a impactar la mortalidad en el posoperatorio de los pacientes. Las conclusiones y recomendaciones de uso de ese tipo de pacientes es esto, modular no solamente la respuesta inflamatoria, sino también la eliminación de algunas toxinas bacterianas gram positivas, por ejemplo la aflatoxina, la Clostridium perfringens, la estafilococo, la molicina de Staphylococcus aureus, la toxina de shock séptico de Staphylococcus aureus, la exotoxina de Streptococcus pyogenes. Entonces, no solamente es la inmunomodulación de estos mediadores, sino también la retención de esas toxinas bacterianas. La mayoría de los estudios, ustedes pueden encontrarlos en la página, están asociados a la medición de, por ejemplo, de lactato y el uso de vasopresores. Este es uno de tantos que se han hecho. Y lo que se encuentra, o la recomendación es que se disminuye la incidencia de fallas de mortalidad asociada a la sepsis en posoperatorio de pacientes con endocarditis. Esto en cirugía cardíaca, por ejemplo, de arco aórtico con arresto circulatorio hipotérmico, no solamente hace referencia o se encontraron hallazgos en cuanto al menor uso de vasopresores, sino también a la menor necesidad de sangre y de hemoderivados. Aquí tenemos los pacientes con hemoabsorción, donde si comparamos con el grupo control, hubo menos hemoderivados utilizados, glóbulos rojos, plasma fresco congelado, concentrado y complejo protrombínico y dosis adicionales de ácido tranexámico, por ejemplo. El bloqueo irreversible, perdón, el bloqueo, algunos fármacos ya se han mencionado como ticagrelol o rivaroxaban. Hay que hacer una diferencia importante. El ticagrelol es un fármaco que hace un bloqueo reversible del receptor P2Y12 de la plaqueta, razón por la cual cuando removemos todo el fármaco de la sangre, esa plaqueta queda otra vez activa. Cosa contraria con el clopidogrel, el Plavix, por ejemplo, porque ya que el medicamento tiene un bloqueo irreversible de esas plaquetas, pues obviamente son plaquetas que van a estar inactivas, no funcionales durante el resto de su vida, o sea, entre 8 a 10 días. La razón de uso de ticagrelol en pacientes que están tomando ticagrelol que van a cirugía de emergencia, por ejemplo, es la no utilización de hemoderivados secundario o la remoción del fármaco. En el caso de Plavix, algunas experiencias clínicas en Alemania lo han usado con Plavix. La razón por la cual la usan es que si el paciente eventualmente requiere una transfusión de plaquetas por sangrado, la idea es remover el fármaco para que cuando esas plaquetas nuevas se transfundan no estén bloqueadas por la presencia del fármaco, en este caso Plavix, en sangre. Ya les había mencionado, nada de aire, por favor, antes de purgarlo. Para circulación extracorpórea necesitamos este adaptador 3, que se va de un punto de mayor presión a uno de menor presión, que es el reservorio. Generalmente utilizamos llaves de 3 vías para hacer las conexiones, porque ya que estos conectores vienen con lawyer macho y por el otro lado Dinlock hembra, que son los que van a los extremos de cada columna de absorción. Por supuesto, los soportes para tener la columna. Se pueden hacer iteraciones en serie o en paralelo. En serie quiere decir que tomamos en la misma línea donde tenemos el hemofiltro, montamos CytoSorb. Por supuesto, aquí tenemos un delta de presión un poco más elevado, pero en paralelo tenemos dos puntos diferentes, uno para CytoSorb, uno para el hemofiltro, por ejemplo, y de esta razón la presión de calle va a ser menor. Pueden hacerlo en cualquiera de las dos indicaciones. Esa integración la podemos hacer desde hemofiltro a CytoSorb, sacando o tomando sangre primero desde el filtro, luego la columna de absorción y posteriormente hacia el hemofiltro para hacer terapia, ultrafiltración modificada, perdón.
También podemos hacer integraciones en paralelo. Esta es una integración de una imagen que tengo en pediatría, pero lo podemos hacer obviamente en adultos. La única razón, la única gran diferencia en pediatría es que necesitamos un rodillo adicional para controlar este flujo y asegurar que sea hasta 100 mililitros nada más. Y como podemos ver, hay un hemofiltro puesto y tenemos un punto para el hemofiltro y otro punto para CytoSorb. Por eso es una integración en paralelo. Esta es la acción de los que les comentaba. Es una integración en paralelo, como se pueden dar en cuenta en este paciente adulto. Tenemos casi 6 litros de flujo y tenemos la llave del adaptador que entra hacia la columna de absorción completamente abierta. Y el valor casi 6 litros de gasto cardíaco. Y en este mismo paciente se cierra la llave y aproximadamente el shunt que medimos es de 300 mililitros, de 5.92 a 5.6, que eso aproximadamente ocurre, está entre 4.5 y 5% del gasto cardíaco, realmente del shunt creado. En la experiencia personal nunca hemos subido de 8%, máximo el 10%, pero pues las indicaciones en el inserto del producto dice que van del 10 al 15%. En pediatría se requiere una indicación importante, obviamente porque el volumen sanguíneo de los pacientes pediátricos es mucho menor, perdón. Si tenemos aquí un ejemplo, un paciente de 3.5 kilos y lo multiplicamos sobre esta constante, calcularíamos aproximadamente 300 mililitros de volumen sanguíneo total en este paciente. Recordemos que CytoSorb tiene 150 mililitros de resina y otros 150 mililitros de solución salina normal, razón por la cual se llama CytoSorb 300, como ustedes lo ven aquí. Estos 150 mililitros de cristaloide tenía que reemplazarse por un hemodiderivado, básicamente para evitar la hemoperfusión, la hemodilución y la hipoperfusión, porque pues 150 en este caso, de ejemplo pediátrico, sería la mitad del volumen sanguíneo de este paciente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo iría el rodillo arterial. Miren la velocidad de este, miren la velocidad del rodillo utilizado para CytoSorb. Simplemente es un ejemplo en pediatría. No está hecho para pediatría, pero se puede utilizar. La integración se puede hacer después de la bomba, después del rodillo o el centrífuga, antes de la membrana, para volver hacia el reservorio. Lo podemos hacer antes de la membrana hacia el reservorio, después de la membrana hacia el reservorio, siempre de un punto de mayor presión, como se han dado cuenta. Incluso si tenemos oxigenadores que tienen filtros arteriales por fuera, no integrados como los que tenemos actualmente, se pueden utilizar desde ese punto. En posoperatorio de cirugía cardíaca, obviamente todas las aplicaciones en ECMO hacen referencia a esto, a toda la estimulación o los factores de iniciación. Y en cirugía cardíaca, por ejemplo, tenemos ese factor C3 y C5 que nos llevan a finalmente en los complejos de ataque a la membrana. Esto son eh, moléculas, proteínas que podemos retener en la columna de absorción. En ECMO, la terapia del libro rojo de la ECMO tiene en sus múltiples capítulos de indicación tanto en pediatría como en adultos, tanto en falla pulmonar como cardíaca, en intoxicaciones, en politraumatismo, en shock séptico, en otras enfermedades, en envenenamiento. Eventualmente podríamos tener una indicación de uso. Yo no estoy con esto diciendo que en todos los pacientes de ECMO hay que utilizar CytoSorb, pero sí comentarles que dependiendo de la condición clínica del paciente, eventualmente se podría utilizar. Los pacientes en ECMO ya sabemos que son pacientes que vienen muy enfermos por toda la cantidad de fenómenos con los que viene la terapia como tal, fuera del daño pues, con el que viene el paciente. Es un paciente que ya tiene un paciente que ya tiene un estado crítico en el cual puede tener múltiples fallas, razón por la cual CytoSorb lo que busca es básicamente integrar al circuito de circulación de ECMO una columna de absorción para modular ese estado hiperinflamatorio, reduciendo los mediadores inflamatorios, tanto pro como antiinflamatorios, y de alguna manera buscar reducir el tiempo de terapia debido a la reducción progresiva de los vasopresores, por ejemplo. En ECMO hay algunas recomendaciones, algunos parámetros que se podrían recomendar para vigilar, por ejemplo, dentro de los que ya conocemos de interleuquinas, norepinefrina y valores, podríamos tener en cuenta algunas tendencias, por ejemplo, en PCR, dímero de ferritina. Estas son moléculas que no se retienen en la columna por los tamaños moleculares muy elevados, pero en la medida en que nosotros podamos reducir esos mediadores anti y proinflamatorios, pues van a reducirse también estos mediadores, estos biomarcadores, y eso nos puede indicar de alguna manera que la terapia está funcionando o que no está funcionando. Hoy salió ayer, perdón, salió esta publicación digamos que los resultados que se están haciendo respecto a este estudio que se hizo en pacientes con ECMO y COVID-19.
Y lo que se encontró entre los hallazgos más importantes es que la mortalidad de 90 días en los pacientes con CytoSorb y ECMO tuvo apenas un 26,9%. Si eso comparamos con aproximadamente el 50% de mortalidad de los pacientes en ECMO, según el registro de la ELSO, pues eso es una cosa muy buena. La otra cosa es que entre más temprano se utilice la terapia, es decir, con valores de dímero D, por ejemplo, más bajos o isofas mucho más bajos, la sobrevida también está mucho más asegurada por algún lado. Todo lo que hace referencia a valores de dímero D o a SOFA mucho más altos, obviamente van a impactar directamente en los pacientes. Por eso, esa razón, y asociado pues al dímero D, por ejemplo, con todos los trastornos de trombosis que pueden ocurrir y émbolos pulmonares que pueden causar daños de la microangiopatía trombótica, por ejemplo, y pueden empeorar el desenlace de los pacientes. Razón por la cual es la recomendación es utilizarlo muy tempranamente y para tener mejores resultados. De eso van a salir resultados más adelante. En la integración podemos hacerlo siempre aprovechando el gradiente de presión que hay después del cono de la centrífuga a antes del cono. Podemos hacer integraciones en estos segmentos donde no hay gradientes de presión, después del cono o antes del cono. No debemos nunca hacer un bypass del oxigenador, pues básicamente para evitar accidentes de embolia. Como les decía, la integración pasiva, requiere este gradiente. Con la misma fuerza y el flujo que maneja la centrífuga podemos manejar el flujo a través de la columna. Pero cuando hacemos esta integración en estos dos segmentos donde no hay este gradiente, sí requerimos de una bomba. Aquí les muestro las imágenes de lo que sería una integración pasiva, es decir, solamente tenemos CytoSorb conectado directamente a el circuito del ECMO sin ninguna bomba adicional. Aquí tenemos una imagen, tenemos la línea venosa, tenemos la centrífuga, la línea después de la centrífuga, la membrana, la línea arterial. Tomamos siempre el punto de mayor presión hacia CytoSorb y de CytoSorb hacia uno de menor presión. Eso es lo que hacemos en una integración pasiva. En la integración activa tenemos un circuito de circulación de ECMO, conectado. A ese circuito tenemos conectado el terapia reemplazo renal completo, lo llevamos allá. Así que la velocidad y el flujo programado en esta máquina es la que va a estar a través de la columna de CytoSorb. Independiente de la plataforma, esta es por ejemplo una plataforma CardioHealth, pero podemos hacerlo en cualquier plataforma. Lo que tenemos que hacer es identificar la línea venosa, integrar un conector de 3 octavos por 3 octavos. Aquí tenemos en este módulo de CardioHealth, por ejemplo, la línea venosa, la línea arterial, la entrada hacia el oxigenador y la salida. En la línea venosa ponemos el conector de 3 octavos por 3 octavos con Luer, porque esta línea no viene con este conector. Y lo que hacemos es, desde un punto de mayor presión en la membrana de oxigenación hacia la línea venosa que es de menor presión, ponemos CytoSorb. Hay otras plataformas, por ejemplo, Eurosets. También funciona exactamente igual. Identificamos los puntos de mayor y menor presión con Livanova, que es otro de los oxigenadores utilizados. Exactamente lo mismo, tanto para adultos como pediátricos. Es la misma integración. Simplemente tenemos que identificar los sitios de conexión o las recomendaciones de integración. Existen otras plataformas en las cuales podemos intervenir para hacer, ojalá antes de entrar en ECMO, tener esos conectores disponibles para hacer la integración. Para llevar a casa, y recuerden, CytoSorb no solamente remueve citoquinas, sino también toxinas, bilirrubina, mioglobina y ticagrelor y rivaroxaban. Es fácil de instalar en cualquier plataforma disponible en el hospital y la terapia de CytoSorb funciona tanto con heparina como con citrato. Se puede hacer integración en terapia de reemplazo renal continuo, pre y post filtro y obviamente en circulación extracorpórea y en ECMO. Es muchísimo más fácil la integración. Muchísimas gracias por la atención prestada. Este es mi contacto. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen llegar. Con mucho gusto estoy atento a las dudas que tengan después de esta presentación. Muchas gracias.